¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Deseo que se encuentren con mucha salud. Y aquí nos vemos nuevamente retomando este tipo de actividades donde explico brevemente parte de la secuencia didáctica y posteriormente damos la parte de ir trabajando. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar lo que estábamos observando en geografía, que son los conflictos territoriales, específicamente causas y consecuencias, enfocándonos en este conflicto que lleva más de 70 años, que es el conflicto árabe-israelí. La secuencia didáctica pasada estuvimos observando distintos conceptos. Uno de ellos es sionismo, que significa luchar por un Estado judío independiente. Palabras más, palabras menos, significa que los judíos luchan por un territorio, por un país propio. ¿De dónde surge la palabra sionismo? Esta palabra se deriva de Sion, que es el nombre de una colina que se encuentra en la ciudad de Jerusalén. En esta parte, pues ahí surge esta problemática, ¿no? Que lleva más de 70 años. ¿Cómo surge el Estado de Israel? Sabemos que los judíos han vivido durante siglos por todo alrededor de todo el mundo. Casi cada país tiene una minoría judía. México, nuestro país, pues en sí no es la excepción, ¿no? Pero hay dos países donde la población judía es bastante numerosa, Israel y en Estados Unidos. En ambos hay alrededor de 6-7 millones de judíos en estas regiones. ¿Cómo surge el Estado de Israel? Este surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año de 1948. A partir de ahí surge este conflicto árabe-israelí. Prácticamente es el conflicto por la posesión y control del territorio palestino, pero con el ombligo, con el meollo del asunto, sobre la ciudad de Jerusalén, que ambos, tanto palestinos como israelíes, la pelean como su capital. Este conflicto, como se los comenta, lleva más de 70 años y sus antecedentes tenemos que remontarnos a la Primera Guerra Mundial, en donde después de la Primera Guerra Mundial el Reino Unido manda en esa región. Esto significa que Palestina es, para decirlo de alguna manera, mejor dicho, como una colonia inglesa. Después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que hay que solucionar esta problemática, ¿no? Y los ingleses no pueden estar mandando en un territorio que prácticamente no es suyo, que no les corresponde, porque parte del colonialismo ya se está desapareciendo. Así que decide repartir ese territorio, lo que es Palestina, entre israelíes, por una parte, para los judíos, y Palestina, por otra parte, para los musulmanes. ¿Por qué? Porque el Reino Unido había cometido el error de prometerle a Palestina su independencia, pero también al mismo tiempo prometió a los judíos ceder parte del territorio de Palestina, y aquí es cuando entran en conflicto de intereses. A unos les promete su independencia y a otros les promete un sitio en ese lugar, tierras sagradas para ambas religiones. Entonces, se funda el Estado de Israel en 1948, en Medio Oriente, un lugar en donde han vivido los judíos desde hace ya miles de años, además de la población también árabe. Debido a la historia, a la religión, desde hace varias generaciones, sienten una fuerte conexión ambos por ese territorio, por esa disputa. Muchos judíos europeos que sobrevivieron sobre todo al Holocausto emigraron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Numerosos judíos también que huyeron o emigraron desde países árabes hacia el territorio que es Israel. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, apoyó en parte esa división, que entonces era todavía Palestina en una parte judía y en otra parte para los árabes, para los musulmanes. Apoyaron la creación
del Estado de Israel. Pero entre la población árabe hubo mucha oposición. Ahí comienza un conflicto de guerras, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de la declaración del Estado de Israel, en mayo de 1948, cinco países árabes tuvieron que abandonar el país. ¿Por qué? Porque le declararon inmediatamente la guerra a Israel, lo que se le conoce como la Guerra de los 6 días. Y esta parte, este conflicto, se caracteriza por una lucha con los palestinos y con los judíos, quienes ven a Israel como una parte ocupante. ¿Okay? A partir de esta breve explicación, que es una introducción, jóvenes, al conflicto, vamos a solucionar una serie de preguntas que les voy a adjuntar en la asignación para ir comprendiendo en sí a qué se debe este conflicto, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias que ha traído alrededor del mundo. Todo esto tiene que ver para analizar específicamente desde distintos rubros: económico, social, político, cultural y desgraciadamente hasta lo religioso, ¿no? Es un conflicto que lleva más de 70 años, como se los he estado comentando, pero más que verse en una parte donde van a firmar una declaración de paz, pues desgraciadamente se está polarizando al paso de los años y no se le ve una solución a esta problemática. Entonces la asignación pues va a ser responder una serie de preguntas a partir de la explicación, de esta breve explicación que les di. Más adelante pues vamos a continuar observando cómo se ha ido desarrollando esta problemática. Esto es una breve introducción a este tema. Cualquier duda que tengan, no olviden mandarme algún mensajito privado, etcétera, para posteriormente despejarles esa duda. Recuerden que en un horario hasta las 3:30 de la tarde es más factible responderles con precisión. Posterior a las 3:30 de la tarde será más difícil responderles de una forma rápida. Si no tienen cualquier duda, vamos a ir trabajando este conflicto. Sin más por el momento, me despido, jóvenes, te echan muchas ganas y nos estamos viendo en la próxima cápsula.